Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en Ayuda Yossi. El día de hoy continuaremos con el curso de cálculo integral resolviendo nuestras integrales usando integración por partes. Aquí les estaremos dejando una etiqueta donde puedan encontrar dos videos. En el primer video pueden ir a visualizar el ejercicio anterior y en el segundo video encontrar y descargar un formulario completo de integrales, el cual es totalmente gratuito y puedan utilizar con total confianza. En la descripción les estaremos dejando nuestra cuenta de Facebook y de Twitter, por donde les avisaremos cada que vayamos a subir algún nuevo video, o por si tienen alguna duda o algún inconveniente con algún ejercicio, nos lo hagan llegar por ese medio. También nos estaremos leyendo aquí abajito en la cajita de comentarios. Y bueno, comenzaremos a resolver la siguiente integral utilizando integración por partes. La integral nos dice integral de Euler elevado a la ax por el seno de bx por el diferencial de x. Entonces, nosotros vamos a resolver esta integral utilizando integración por partes, pues la integral no se puede resolver directamente ni utilizando sustitución en u, ni por cambio de variable. Entonces nos queda resolver utilizando integración por partes. Nosotros cuando vamos a utilizar integración por partes tenemos que definir una variable u. En base de esa variable u estaremos definiendo nuestra variable dv. Pero ¿cómo estaremos definiendo cada una de esas variables? La estaremos definiendo utilizando nuestro acrónimo ILATE. ILATE nos presenta un orden jerárquico conforme al cual nosotros tenemos que elegir nuestra variable u. Entonces, en nuestro ejercicio nos damos cuenta de que nosotros tenemos una función exponencial y tenemos una función trigonométrica. Entonces, por nivel jerárquico de forma descendiente, nosotros tenemos que elegir a nuestra variable u como aquella función trigonométrica con la cual contamos. Bueno, y antes de comenzar a integrar y derivar, les quiero dar una aclaración. Bueno, para esta integral, nosotros las constantes que vamos a estar utilizando o con lo que vamos a tomar como una constante va a ser nuestra variable b y nuestra variable a. Entonces, u dijimos que es igual al seno de bx, entonces lo colocamos. U es igual al seno de bx. Ok, ahora tenemos que derivar ese seno de bx y el resultado nos da b coseno de bx por x. Ok, hemos definido nosotros nuestra variable u como el seno de bx. Entonces, ¿qué es lo que nos resta? ¿Qué función nos resta en nuestra integral? Nos resta esta función exponencial, entonces la colocamos como dv. Es decir, dv va a ser igual a Euler elevado a la ax por dx. Entonces, ahora lo integramos y nos da un resultado de Euler elevado a la ax sobre a. Bueno, hemos generado todos los datos necesarios hasta este punto, pero ¿qué debemos de hacer con esos datos que hemos ido generando? Los tenemos que ir sustituyendo en nuestra fórmula de integración por partes, la cual es la siguiente. Cuando nosotros tenemos una integral de la forma integral de u por dv es igual a tener a u por v menos la integral de v por du. Entonces, a partir de esta fórmula que utilizamos en integración por partes, nosotros tenemos que sustituir con ella con los datos que ya hemos generado. Entonces, comencemos a sustituir. Nos dice que es u, es decir, el seno de bx, seno de bx, que va a multiplicar a v, es decir, e elevado a la ax sobre a, menos la integral de v, es decir, e elevado a la ax sobre a por du, es decir, b coseno de bx por el diferencial de x. Listo. Hemos terminado de sustituir en nuestra fórmula de integración por partes. ¿Qué es lo que nos resta hacer? Vemos que nosotros tenemos pendientes por realizar diversas multiplicaciones ahí, es decir, este seno de bx por esta Euler elevado a la x sobre a y lo mismo Euler elevado a la ax sobre a por b coseno de bx por el diferencial de x. Entonces realizamos estas multiplicaciones. Recordemos que vamos a estar realizando este pequeñito ajuste, colocando esto sobre 1 y lo mismo haremos con esta función de acá. ¿Por qué? Porque así estaremos completando esa fracción.
será un ajuste visual que nosotros utilizaremos para realizar la multiplicación de dos fracciones, recordando que cuando multiplicamos una fracción por otra es de forma lineal, numerador por numerador y denominador por denominador, aparte de que ese 1 no nos afecta en nada. Entonces realizamos las multiplicaciones. El seno de bx por Euler elevado a la ax nos da un resultado de Euler elevado a la ax por el seno de bx sobre 1 por a menos la integral de Euler elevado a la ax por b coseno de bx nos da un resultado de Euler elevado a la ax b coseno de bx sobre a por 1 a y nuestro diferencial de x. Entonces, ya dijimos anteriormente que las variables b y a las vamos a estar tomando como constantes. Entonces, cuando resolvemos algún tipo de integral y tenemos a una constante multiplicando o dividiendo, las constantes las retiramos de nuestra integral para solo integrar lo que se encuentra dentro de ella. Entonces, nuestras constantes b y a que tenemos acá las vamos a estar retirando de la integral. Entonces, nuestra integral nos pasará a quedar como Euler elevado a la ax por el seno de bx sobre a menos, sacamos la constante b y sacamos la constante a de la integral de e a la ax por el coseno de bx por el diferencial de x. Entonces, nos queda resolver esta integral que tenemos aquí. ¿Cómo resolveremos esa integral? Esa integral, al igual que nuestra integral inicial, no la podemos resolver utilizando sustitución en 1. No la podemos resolver utilizando cambio de variable y mucho menos es una integral directa. Entonces volveremos a utilizar integración por partes para resolverla. Entonces tenemos que volver a definir una variable u y derivarla. Tenemos que volver a definir una variable dv y integrarla. Entonces procederemos a realizar eso. Entonces, para elegir nuestra variable principal u, volveremos a utilizar nuestro acrónimo y late. Entonces nos damos cuenta que igual volvemos a tener una función exponencial y una función trigonométrica. Entonces nosotros vamos a elegir a nuestra variable u como nuestra función trigonométrica, la cual está representada por el coseno de bx. Entonces procedemos a colocar nuestros datos. U va a ser igual a el coseno de bx. Ahora derivamos ese coseno de bx y nos da un resultado de menos b seno de bx por el diferencial de x. Y por lo tanto tenemos esto como nuestra variable u, por lo tanto esto que nos resta va a representar nuestra variable dv. Entonces dv va a ser igual a Euler elevado a la ax. Ahora lo volvemos a integrar, nos da el mismo resultado de acá, e a la ax sobre a. Listo. Hemos vuelto a generar datos nuevos para volver a resolver este integral utilizando integración por partes. ¿Y qué es lo que haremos a partir de esos datos? Esos datos los vamos a sustituir en nuestra fórmula de integración por partes. Entonces, nuestra integral pasa a quedar de la siguiente forma. Euler elevado a la ax por el seno de bx sobre a menos b sobre a, que va a estar multiplicando a lo que se encuentra aquí, es decir, la integral en lo que vamos a sustituir con nuestra fórmula de integración por partes. Entonces es u, es decir, coseno de bx. Colocamos coseno de bx que va a estar multiplicando a v, es decir, e a la ax sobre a menos la integral de v, es decir, e a la ax sobre a por du menos b seno de bx por el diferencial de x y cerramos el paréntesis. Entonces,
nos damos cuenta de que tenemos que realizar otras multiplicaciones para ir simplificando nuestro resultado. Aquí realizamos este ajuste, colocamos sobre un 1 y acá también. ¿Por qué? Porque tenemos la multiplicación de dos fracciones, entonces será un pequeño ajuste visual que estaremos haciendo para facilitarnos la multiplicación. Recordemos que cuando tenemos la multiplicación de dos fracciones se hacen de forma lineal, entonces procedemos a realizar las multiplicaciones. Esto va a ser igual a Euler elevado a la ax por el seno de bx sobre a menos b sobre a, que va a multiplicar a el coseno de bx por Euler elevado a la ax es Euler elevado a la ax por el coseno de bx, 1 por a menos la integral de menos por más menos Euler elevado a la x por b seno de bx nos va a dar Euler elevado a la ax por b seno de bx sobre a por 1, a por el diferencial de x, y en este punto volvemos a cerrar nuestro paréntesis. Ok, ¿qué es lo que nos resta realizar en esta parte? Recordemos que cuando nosotros vamos a resolver cualquier tipo de integral y tenemos alguna constante multiplicando o dividiéndola, las constantes las retiramos de la integral para facilitarnos una integral y hacerla más sencilla. Entonces, recapitulando, nuestras variables b y a estarán representando cualquier constante. Entonces aquí tenemos una b y tenemos una a. Entonces esas las estaremos sacando de nuestra integral, es decir, las pasaremos de este lado. Retirando esa constante nos queda de la siguiente forma: Euler elevado al ax por el seno de bx sobre a menos b sobre a, que va a estar multiplicando a Euler elevado a la ax por el coseno de bx sobre a. Ok, sacamos las constantes y también sacamos este signo negativo, entonces menos por menos nos va a dar más b sobre a de la integral de e a la ax por el seno de bx por el diferencial de x, y cerramos el paréntesis. Bueno, entonces nos damos cuenta de algo más. ¿De qué? De que aquí nosotros tenemos que resolver esta integral, y nosotros por lógica la estaremos resolviendo utilizando integración por partes. ¿Por qué? Porque no la podemos resolver ni por sustitución en u, ni por cambio de variable, ni mucho menos es una integral directa. Entonces estaremos utilizando integración por partes, pero esta integral a resolver es exactamente la misma que teníamos al inicio. Entonces resolvemos esta integral utilizando integración por partes y vamos a volver a colocar todo esto dentro de ahí y vamos a volver a caer a realizar esa integral. Entonces en ese punto nuestra integral ya se volvió una integral cíclica. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Bueno, esta integral que tenemos aquí la pasaremos a ignorar. ¿Y qué haremos? Multiplicaremos esta constante que tenemos aquí por esto que tenemos acá. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces procedemos a realizar esa multiplicación. Nos queda como Euler elevado a la ax por el seno de bx sobre a menos b sobre a, que va a multiplicar a Euler elevado a la ax por el coseno de bx sobre a, más realizamos la multiplicación que dijimos y nos va a quedar como b de e a la ax por el seno de bx sobre a, y cerramos el paréntesis. Entonces, recordamos algo,
que nuestra integral de esta es la misma que teníamos acá y por lo tanto no la resolvimos, pero tomemos en cuenta algo, de que este b sobre a se encuentra multiplicando a todo lo que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces realizamos esa multiplicación aplicando distributiva, esto por esto y esto por esto. Entonces nos va a pasar a quedar de la siguiente forma, y en este punto ya comenzaremos a colocar nuestro valor inicial de la integral, es decir, la integral de e a la ax por el seno de bx, y le vamos a poner que es igual a todo esto. Por lo tanto nos va a quedar como la integral de e a la ax por el seno de bx va a ser igual a Euler elevado al ax por el seno de bx sobre a, ok, menos por más, menos b por Euler elevado a la x por el coseno de bx nos va a dar b por e elevado a la ax por el coseno de bx. Ahora a por a nos va a dar a cuadrada, menos por más, menos b por b nos va a dar b cuadrada, que va a multiplicar a e elevado a la ax por el seno de bx. A por a nos queda a cuadrada. Ok, entonces recapitulando, esta integral o este resultado que tenemos en esta parte es de la integral que nosotros no resolvimos. ¿Por qué? Porque nos iba a llevar a una integral cíclica y siempre estaríamos integrando lo mismo. Entonces esta parte, este resultado lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad. Acá vemos que tiene signo negativo, entonces lo vamos a pasar con signo positivo. Entonces nuestra integral va a pasar a quedar de la siguiente forma: e elevado a la ax por el seno de bx más b cuadrada sobre a cuadrada de e elevado a la ax, que va a multiplicar a el seno de bx. Esto va a ser igual, y ya ponemos estos dos resultados, y es igual a e a la ax que multiplica al seno de bx sobre a menos b por e a la ax por el coseno de bx sobre a cuadrada. Ok, en este punto nos damos cuenta de que ya tenemos que realizar la suma que se encuentra pendiente en esta parte. Es decir, aquí tenemos nosotros un 1. Ese 1 nosotros le vamos a sumar b cuadrada sobre a cuadrada. Y recordemos que se va a convertir en una suma de fracciones, en la cual nosotros utilizaremos lo que mejor se conoce como la carita feliz. Entonces, esa suma que nos queda pendiente la pasaremos a resolver de este lado. Entonces tenemos este 1 más b cuadrada sobre a cuadrada. Entonces este 1 lo vamos a colocar sobre otro 1 para completar la fracción, y recordemos que para realizar una suma de dos fracciones lo haremos utilizando la carita feliz. Entonces de forma cruzada, y aquí se forma nuestra carita feliz. Aquí se ve bonita, ¿no? Entonces realizamos las multiplicaciones. 1 por a cuadrada va a ser igual a cuadrada, más, porque estamos realizando una suma, 1 por b cuadrada más b cuadrada sobre 1 por a cuadrada es a cuadrada. Entonces ese va a ser el resultado que nosotros nos dio de realizar esa suma. Entonces nosotros vamos a colocar esto delante de nuestro Euler elevado a la ax por el seno de bx. Entonces es a cuadrada más b cuadrada sobre a cuadrada, que va a multiplicar a y elevado a la ax por el seno de bx, que va a ser igual a Euler elevado a la ax por el seno de bx sobre a menos b
por e elevado a la x por el coseno de bx sobre a cuadrada. Ok, entonces nosotros nos damos cuenta de algo, de que en esta parte nosotros solo tenemos una integral inicial, esto no tenemos esto que tenemos acá, esas constantes pendientes. Entonces esas constantes que nosotros tenemos en esta parte multiplicando, las pasaremos del otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces esto que tenemos aquí va a estar dividiendo tanto aquí como tanto acá. Entonces vamos a realizar esas divisiones. Entonces comenzaremos a realizar esas divisiones. Nos va a quedar. Recordemos que esta parte que nosotros tenemos multiplicando aquí lo vamos a pasar en cada uno de esos dos resultados dividiendo. Por lo tanto, la integral de e elevado a la x por el seno de bx va a ser igual a Euler elevado a la x por el seno de bx sobre a, y recordemos que esta parte va a estar dividiendo sobre a cuadrada más b cuadrada sobre a cuadrada menos b, que va a multiplicar e a la ax por el coseno de bx sobre a cuadrada, y todo esto sobre a cuadrada más b cuadrada sobre a cuadrada. Entonces, en este punto nos damos cuenta de que nosotros no podemos dejar nuestro resultado así. ¿Por qué? Porque tenemos una fracción sobre otra y tenemos que simplificarlo lo más posible, para lo cual nosotros comenzaremos a utilizar ley de la tortilla, la cual nos dice extremos por extremos y medios por medios. Lo mismo para este caso, extremos por extremos y medios por medios. Entonces comenzamos a realizar esa simplificación y nos pasa a quedar de la siguiente forma. Tenemos que la integral de e a la ax por el seno de bx va a ser igual a las multiplicaciones que vamos a tener pendientes ahí. Va a ser a por e a la ax por el seno de bx. Entonces nos va a quedar como a cuadrada, que va a multiplicar a cuadrada, que va a multiplicar a e a la ax por el seno de bx sobre a, que va a multiplicar a cuadrada más b cuadrada. Entonces es a que va a multiplicar a cuadrada más b cuadrada menos ya a cuadrada por b, que multiplica a e a la x por el coseno de bx, es a cuadrada que multiplica a b de de e a la ax por el coseno de bx sobre a cuadrada, que va a multiplicar a cuadrada más b cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta en este punto? De que nosotros podemos simplificar nuestro resultado. ¿Cómo? Es decir, esta a que tenemos aquí se nos va con una a de acá, y esta a cuadrada de aquí se nos va con esta a cuadrada de acá. Hemos realizado esa simplificación, por lo tanto el resultado final de nuestra integral después de realizar esa simplificación pasa a ser el siguiente: la integral de e elevado a la ax por el seno de bx va a ser igual a, entonces realizamos esas simplificaciones que teníamos en ese punto y nos va a quedar como a, que va a multiplicar e a la ax por el seno de bx sobre a cuadrada más b cuadrada menos b, que multiplica e a la ax por el coseno de bx sobre a cuadrada más b cuadrada, y finalmente agregamos nuestra constante de integración para dar por terminado el ejercicio.
Y así resuelve el ejercicio Ayuda Yossi. No olviden dejar su like, compartir y suscribirse al canal y nos vemos en un nuevo video aquí en Ayuda Yossi.